Buenas tardes, señor Procurador, bienvenido. Ojalá que con los datos que he informado y las preguntas que ahorita vamos a plantear podamos llegar a conclusiones de datos que sean verificables. Entiendo que en sus respuestas debe de cuidar lo que tiene que ver con el sigilo de las propias investigaciones, de las averiguaciones que se encuentran actualmente, pero hay temas que nos preocupan en el caso de los legisladores de Acción Nacional y voy a hacer el planteamiento de las preguntas conforme al orden que usted hizo su exposición. Primero, en el tema de los feminicidios. Los datos que arroja el INEGI del 2008 al 2013 es totalmente distinto a los números que nos ha proporcionado usted, en donde se habla prácticamente de alrededor de 360 casos de feminicidios en el caso de Coahuila, colocándolo como entre los primeros 9 entidades federativas con mayor índice delictivo en el caso de los feminicidios. Venimos hablando a nivel de agenda pública de las diferentes órdenes de gobierno, ya sea ejecutivo, estados o municipios, del tema de tutelar los derechos de la mujer. Viene hablándose del aborto, viene hablándose del tema de la renta de vientres o subrogación de la maternidad, pero por otro lado vemos que hay una deficiencia en la atención en el caso de los feminicidios. Mi pregunta concreta es: ¿cuántas averiguaciones se tienen abiertas del 2008 a la fecha, que es el dato que tenemos en el INEGI, que se están investigando, y por qué esta discrepancia pues, en los datos en el tema de los feminicidios? El otro asunto que es origen de un punto de acuerdo de la legisladora aquí a mi diestra, en el caso de la exdelegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya van a cumplirse casi 5 años. 5 años de este feminicidio, de este homicidio, que se podría traducir en una doble injusticia, que al día de hoy no se encuentre con el autor material intelectual de este homicidio. En el mes de abril-mayo del 2010, el ex titular del Poder Ejecutivo declaró que él sabía quién había asesinado a la exdelegada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En términos del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales, dice que cualquier ciudadano que tenga conocimientos de hechos ilícitos o de la comisión de algún delito está obligado a declarar ante las autoridades. Mi pregunta concreta, señor Procurador: ¿ya se ha llamado al ex titular del Poder Ejecutivo a declarar sobre esta averiguación? ¿Y para cuándo se estará consignando dicha y tendremos los resultados de las investigaciones en todas las actas o diligencias ministeriales que ustedes han llevado a cabo? Esto tomando en cuenta que también familiares de la Oxisa han declarado que la Procuraduría se ha negado a darles información y también no se les ha permitido coadyuvar con el Ministerio Público. Esto en declaraciones públicas hechas por el hermano de la Oxisa. Y tercer tema, que tiene que ver con el asunto de Allende y los desaparecidos en general. En una comparecencia ante el Senado, el ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, declaró que era imposible determinar cuántas personas estaban en calidad de desaparecidos en el caso de Allende, porque la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila no actuó inmediatamente y hubo negligencia en el inicio de las averiguaciones. Esto lo hace el año pasado, haciendo referencia en el caso concreto del inicio de las desapariciones. Mi pregunta, en base ahorita a lo que usted ha declarado y ha manifestado, dice que se vuelve a abrir nuevamente. ¿Qué esto quiere decir? Entiendo que usted cuenta tan solo 3 años al frente de la Procuraduría. Cuando usted llega, encontró estas negligencias en estas averiguaciones en el caso de los desaparecidos en general, con falta de investigación, con falta de cuidado y pericia en el manejo de las investigaciones, o por qué esta declaración del ex titular de Derechos Humanos. Vemos con preocupación, señor Procurador, que no hay una comunicación con la Procuraduría General de la República. Si hablamos del tema de la deuda, acaba de declarar la PGR que no hay una coordinación con la Procuraduría a su cargo para investigar el desfalco de Coahuila. Si hablamos del tema de los desaparecidos,
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que la Procuraduría actuó con negligencia al momento de iniciar las averiguaciones y que por lo tanto no está en condiciones de determinar cuántas son las personas que están en esa condición de desaparecidos. Yo le preguntaría, ¿en qué ha consistido, ¿sí?, esa coordinación que usted ha declarado que tienen con la propia Procuraduría y cuáles son los elementos que tienen en conjunto para llegar a esclarecer todo el tema de los desaparecidos en Allende y su entorno y en todo Coahuila? Acaba de declarar que hay alrededor de 1,800 casos en todo el estado, contando Laguna, Sureste, en general en todo el estado, que se tienen en esa condición de desaparecidos. Yo le preguntaría en total cuáles son las averiguaciones, números de personas que se están investigando y que se encuentran en condición de desaparecidos. Y una pregunta, de su presupuesto total, señor Procurador, ¿cuánto tiene asignado a la Subprocuraduría para la atención de personas en condición de desaparecidos? ¿Y cuánto para el tema de la investigación de feminicidios? Espero respuesta puntual y gracias por sus atenciones. En el primer tema, la diferencia entre los datos del INEGI y los de la Procuraduría General de Justicia es que el INEGI toma como referencia diferentes hechos, nosotros tomamos como referencia las denuncias. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública toma como referencia los homicidios que obran en denuncia y el INEGI toma como violentos. Toma como referencia los homicidios violentos, como es el caso, por ejemplo, de un choque en una carretera, entonces él los mete en la estadística. Yo creo que por aquí va la explicación funcional de este hecho. Las denuncias que tenemos nosotros son 14. También quisiera puntualizar que en 2008 al 2011 pues no existía la figura jurídica de feminicidio en el Estado. Se incorpora al Código Penal como obra en el informe que obviamente ustedes van a recibir, en el cual a partir de ese momento para nosotros como Procuraduría, al hablar de la verdad legal de referencia, ya nos obliga a conocer sobre los feminicidios, como es este concepto. Aquí hay que aclarar que no todo homicidio cometido en contra de una mujer constituye un feminicidio, toda vez que para que se configure este tipo de delito es necesario que se prive de la vida de una mujer, por supuesto, pero en el caso del feminicidio que aparte concurra cualquiera de las circunstancias a las que voy a hacer referencia, que presente signos de violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones, que exista antecedente de cualquier tipo de violencia sexual, patrimonial, física, psicológica, en el ámbito familiar, o cuando exista relación de parentesco, matrimonio civil, concubinato, noviazgo o pareja. Y el tercero, que existan amenazas, acosos, lesiones, que el cuerpo sea expuesto o depositado en lugar público. En esta explicación, la intención es aclarar que para efectos prácticos, la legislación penal refiere que de no acreditarse el feminicidio, se aplican las reglas del homicidio. Es ahí la diferencia que trae con el INEGI, la Procuraduría que representa. En este sentido, pues esa es la respuesta. En el caso de la exdelegada de Comunicaciones y Transportes, en efecto, sí tenemos la correlación de una serie de evidencias que se han presentado a raíz que esta Procuraduría General de Justicia retoma el caso. En este contexto y al haber pasado algún tiempo, se han estado recopilando diversas cuestiones relacionadas con la adecuada declaración de testimonios que puedan provocar la verdad legal para imputar responsabilidades. En el caso que usted menciona, no ha sido citada esta persona a declarar. Habemos de revisar el contexto inmediato y, por supuesto, si hay necesidad, tendremos que tener alguna cuestión relacionada con el hecho que usted menciona, por supuesto. ¿Cuál es ahorita el estatus que se refleja en este sentido? Pues que existieron una serie de hechos correlacionados con su trabajo, que existen una serie de personas relacionadas con su casa que actúan en base a situaciones atípicas donde hasta ahorita cuestiones relacionadas de manera laboral son las que llevan una línea más clara en torno a quién pudiera ser el responsable. Obviamente no se puede ni adelantar ni poner a disposición del público en general la responsabilidad del procurador es lo mismo, pero la cuestión es que debemos de ser acuciosos para llegar a la imputación de la responsabilidad correspondiente. Estamos trabajando en ello.
En cuanto a la Fiscalía de Desaparecidos, en el caso de Allende en particular, en la vida de la Fiscalía General del Estado, en relación a la fecha de los hechos suscitados que dieron pauta a la conformación de la averiguación previa correspondiente, en ese entonces, por decisión de la Fiscalía, se hace una glosa en acta circunstancial del Ministerio Público y se manda a la Procuraduría General de la República en el sentido que se estima que los hechos relacionados con esto, al implicar a la delincuencia organizada, su competencia es de carácter federal. Cuando se constituye como tal la Procuraduría General del Estado, ya prácticamente en el 2012, la indicación subsecuente y la necesidad de poder esclarecer este caso en particular hace que la Procuraduría prácticamente comience una diligencia relacionada con los hechos que, aparte de la jurisdicción que nos corresponde en base al secuestro, la privación de la libertad, inclusive con el agravante de buscar la muerte de las personas de referencia, se inicia una serie de investigaciones correlacionadas que, por supuesto, se han puesto a disposición las glosas de la Procuraduría General de la República si ellos estiman, como nosotros lo hacemos, que al intervenir la delincuencia organizada se puedan subsumir otros delitos de otro orden penal y jurisdiccional. El concurso competencial de ambas instancias hace que nosotros no solamente tengamos la preocupación de dirimir todo tipo de instrumentos jurídicos que puedan nutrir la averiguación correspondiente o las averiguaciones que de esta gran averiguación se desprendan para poder imputar las responsabilidades. No estamos esperando tampoco que la Procuraduría General de la República haga lo propio, que lo debe de estar haciendo, para poder nosotros continuar esta parte. En este sentido, sí quiero ser muy preciso que en diversas situaciones la colaboración no indica que estemos juntos tratando de resolver un mismo objetivo, porque definitivamente la competencia es diferente, si no, pues una no tendría razón de existir o la otra. La cooperación significa que nosotros podamos, a través de otra instancia, lograr objetivos comunes que por sí mismos no pudiéramos tener en el momento de ejercer la facultad de gobierno pues dentro de la Procuraduría. Por ejemplo, estoy hablando de extradiciones, estoy hablando de competencias de gentes que están relacionadas con los hechos pero que se encuentran residiendo en otra nación, y ahí es donde utilizamos nosotros la jurisdicción de la Procuraduría General de la República. En fin, creo que con esta explicación más o menos atiende a buscarle un sentido que no tiene que ver con la falta de competencia de nadie, más bien es una colaboración en otro sentido. Nosotros sí tenemos una mesa de búsqueda e investigación donde la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República no solamente están conociendo los datos de los ejercicios que inclusive hacemos juntos y que ponemos a disposición de las averiguaciones correspondientes, en el caso de nosotros de las estatales. Estas reuniones mensuales pues hablan plenamente de la colaboración, están documentadas, son de alcance público, están los datos puestos sobre la mesa como lo hacemos junto con ellos, y estas testimoniales, estas entrevistas y estas diligencias se llevan a cabo en los casos de Allende y todo lo demás en completa colaboración con las autoridades federales. Esto no quiere decir que jurisdiccionalmente perdamos o seamos excesivos en la competencia, sino que la colaboración estriba en ir llevando de la mano los asuntos, porque no sería la competencia de una o de otra figura jurídica. En fin, nosotros hablamos de 1860 aproximadamente carpetas de investigación, porque sí sabemos con exactitud dónde se encuentra una desaparición. Obviamente hay diferentes cuestiones relacionadas con la desaparición de personas, por diferentes motivos, por diferentes causas. Día a día la Subprocuraduría da cuenta de personas que se localizan por uno u otro motivo, que fueron privadas de la libertad, que se fueron por su propia conducta, por cualquier otro tipo de motivo o de hecho. Por eso la versión del número siempre se encuentra variable. ¿Cuál es la importancia que radica para nosotros como Procuraduría? Pues evidentemente buscar y encontrar en vida a todos y cada una de las personas que obran en las carpetas de investigación. Los presupuestos que cada una de las dependencias tiene no tienen un número asignado de manera particular. Hay un presupuesto general que solventa las actividades de la Procuraduría, depende de las necesidades. Obviamente, si surgen
diferentes problemas que necesiten canalizar una mayor parte de recursos a una área fundamental. Ejemplo, la Subprocuraduría de Personas No Localizadas. Tendremos que encontrar, salir del cuadrante y poder encontrar la solvencia necesaria que nuestros recursos financieros en ese momento se estimen de la bolsa que tiene la Procuraduría General del Estado. Es así como se encuentra trabajando. A nivel financiero no tenemos una cantidad exacta que esté correlacionada directamente con la actividad de una subprocuraduría, sino que en este sentido hacemos uso de los recursos, depende de las necesidades que se vayan presentando o de la solvencia de las averiguaciones previas de las denuncias que se vayan solventando. A ver, señor Procurador, vamos poniéndonos de acuerdo con los datos que usted me ha dado. En efecto, el delito de feminicidio pues vienen ciertas articulados o circunstancias que se deben de dar para contemplarlo bajo este argumento y tendríamos prácticamente 14 denuncias. Entendemos pues que tiene que ser con violencia, debe ser acosadas, y ahí está todo lo que establece el artículo 336 bis del Código Penal. Lamentablemente, y me queda claro que la aplicación estricta de la ley penal debe de ser tal cual, no hay delito sin ley, no hay un delito sin ley previa, y por eso encuadrar el homicidio de una mujer en el tipo penal de feminicidio se vuelve sumamente complicado, que será un tema de esta legislatura, tratar de modificar y de darles las herramientas a ustedes para que puedan actuar y dar resultados. Y eso creo que es una responsabilidad compartida. Yo le preguntaría, en el caso de feminicidios me dice que solamente hay 14 homicidios calificados o en riña, en el caso de que sea mujer la occisa, ¿cuántas averiguaciones tienen abiertas del 2011 que usted inició como procurador al día de hoy? Esa sería la primera pregunta, porque creo que sí es importante decir en este tipo de hechos delictivos que tanto dañan a la sociedad, como sucedió en Ciudad Juárez, como sucedieron en muchas partes de nuestro país, pues tiene que ver precisamente con el privar de la libertad a una mujer, y que no necesariamente se daban todos estos supuestos que marca nuestro Código Penal para encuadrarlo en el tema de feminicidios. Me queda claro que le tocó enmendarle la plana al fiscal de la pasada administración en base a lo que usted me acaba de decir. Usted declara en el tema de los desaparecidos que hicieron una glosa y que cerraron la averiguación en ese tema, porque se tenía la presunción de que habían participado, como decía mi compañero diputado, la pregunta de que había autoridades de las fuerzas públicas involucrados en el tema de desaparecidos. Y el fiscal que dijo, este es un tema de competencia federal porque tiene que ver con la desaparición forzosa de personas, lo cual se equivocó, sin duda, como usted dice, y actuó bien, y la verdad hay que reconocerlo, en iniciar nuevamente, abrir esta averiguación, porque hay concursos de delitos, porque están las reglas para la competencia de aquellos delitos que son federales y cuáles son del fuero común, y nuestro propio Código Penal y de Procedimientos Penales lo establece, ¿sí? Entonces, me queda claro que lo que ha dicho el extitular de Derechos Humanos y lo que se ha venido ventilando en algunos medios de comunicación, si bien no estuvo en su tiempo, sí fue negligencia de la pasada administración en este tema, y como también lo ha declarado el actual gobernador, a pregunta que ahorita le comentó el diputado preopinante, de que las pasadas autoridades a nivel local hubo negligencia, ¿sí?, en el hacer o dejar crecer el tema de la delincuencia. Y creo que hoy les ha tocado una tarea difícil, y en esa parte creo que ahí se va caminando. Y aquí, sobre este tema, si bien ustedes tienen un presupuesto general en el tema de la Procuraduría, yo le daría una pregunta muy específica. En el 2014, ¿cuántos recursos se aplicaron en la Subprocuraduría para desaparecer, en la Subprocuraduría que tiene que ver con personas desaparecidas? ¿Cuál fue el monto total durante el ejercicio fiscal 2014 que se aplicaron en ese sentido, en base, pues, obviamente, al gran reto que se tiene de dar respuesta a estos 1.860 casos o carpetas de investigación? Por sus respuestas de antemano, muchas gracias, señor Procurador, y que no sea solamente esta comparecencia en la que tengamos este intercambio de cuestionamientos. Sin duda, las comisiones tanto de justicia como de derechos humanos tendrá que ser permanente, porque yo estoy consciente de que no se puede vivir volteando por el retrovisor qué se hizo mal o qué se hizo bien. Tenemos que ver para adelante, y aquí está este Congreso
para ayudarles a hacer bien su trabajo. Aquí están los diputados para cambiar las leyes que se requieran modificar, para darles herramientas y no se estén eludiendo de la aplicación de justicia por malas averiguaciones integradas, por, lamentablemente decirlo así, deficiencias en nuestros propios códigos penales, que tendremos que hacer algunas modificaciones y dejarlo, ¿sí? Obviamente con el tema de respeto de derechos humanos y todo lo que tiene garantías individuales en nuestra Constitución General de la República, para darles las herramientas y hagan correctamente su trabajo. Muchas gracias, señor Procurador. Sí, diputado. En efecto, a partir del nacimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues lo que se hace de manera directa y contundente es retomar la línea política del señor gobernador y comenzar a hacer instrumentalmente todo lo necesario para que la publicidad de la Procuraduría en eventos que no han sido cerrados y que constituyeron cuestiones relacionadas directamente con un daño social se vinieran al ámbito de nuestra competencia y empezar a correlacionar los hechos y las diligencias para poder darles cabal cumplimiento y en su caso sostener imputabilidad o responsabilidad a quienes así lo ameriten o lo han ameritado en algunos casos. La lucha contra la delincuencia ha traído muchas vertientes, usted ha estado al tanto de ello, hemos platicado desde otras perspectivas sobre avances, fortalezas, debilidades en las que el Estado está inmerso, pero siempre con la voluntad en el respeto a las instituciones y en el respeto a los poderes de poder colaborar, como usted bien lo ha señalado, en el mejoramiento de la capacidad de eficiencia de cada una de las entidades, que en este caso, en el mío, me corresponde a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Le haré llegar puntualmente el gasto que se suscitó con base a la subprocuraduría, que en este momento quiero decirle no lo tengo en mi poder, porque seguramente en el espacio de esta tarde estará perfectamente delimitado, y la prospectiva que este año tiene, sin que eso se convierta en una camisa de fuerza, la subprocuraduría de referencia para trabajar. Lo tendrá usted puntualmente, por supuesto, en el 2014 y en el 2015. En efecto, como usted lo ha referido, déjeme decirle que lo que tengo yo como homicidios dolosos, en los cuales son mujeres, en el año 2011, 949 occisos hubo, hay 97 mujeres. Obviamente no existía el tipo penal del feminicidio. En el 2012 marcamos 1059 occisos, 144 de estos mujeres. En 2013, 948, 100 mujeres. En 2014, 590, 57 mujeres. En el 2015, hasta ahorita 87 occisos, 7 de ellos mujeres. A partir de 2013 hasta el 2015 se ha logrado encuadrar en el tipo penal de feminicidio 14 casos a los que he hecho referencia. Nosotros siempre buscaremos la tipificación en base a que el responsable, en el caso que nos ocupa del tema, siempre sea corresponsable al daño que se hace a esta figura tan particular. Nos queda clarísimo, diputada, la importancia que tiene la mujer en el nuevo orden, no solo de la justicia penal, sino del ámbito del Estado y de gobierno. Agradezco muchísimo la invitación última, señor diputado, y la tomamos como es. Nosotros necesitamos colaborar en un marco de comunicación permanente, porque los razonamientos, las ideas, el debate de los conceptos siempre enriquece la actividad institucional de cada uno de los miembros y de las dependencias que tenemos en el gabinete que acompaña al señor gobernador en el Plan Estatal de Desarrollo. Y no es consecuencia del trabajo propio del gabinete lo que hace el cumplimiento de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo, es el trabajo consecuente, respetuoso con todos los órdenes del gobierno y especialmente con los poderes del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Agradecemos al señor Procurador de Justicia en el Estado su presencia.